hermano Pablo. Bien, entonces vamos a partir y voy a, recordemos que estamos viendo lo que es la liturgia, estamos haciendo un poquito de recorrido histórico para saber los orígenes, para poder entender por qué se hace lo que se hace y cómo se hace en el culto, en la liturgia, en la adoración, que todo tiene una razón de ser, todo tiene un origen, una raíz. Y eh, el semestre anterior o el año pasado vimos en profundidad las raíces judías de la liturgia, porque recuerden que los primeros cristianos eran judíos y por lo tanto ellos seguían yendo a la sinagoga y también frecuentaban el templo. Y eso fue un tiempo hasta que finalmente hubo una transición y de ese periodo se pasó directamente a celebrar lo que se denomina la fracción del pan en las casas, en las ciudades donde vivían estos cristianos. ¿Mm? Así que, y estamos viendo entonces un poquito la historia, por así decirlo, de la iglesia primitiva. Así que voy a compartir con ustedes la presentación donde habíamos quedado y estábamos viendo los primeros documentos. Voy a remitirlos un poquito allá, porque ahí hay registros de cómo se hacían las reuniones, cómo se hacían los cultos. Todavía no se le denominaba misa, sino se le denominaba asamblea, reunión, culto. Eso, el nombre de misa vino posteriormente. Así es que vamos a retomar ese tema que estábamos hablando la semana pasada. ¿M? Así que ahí tienen que estar viendo la presentación, todo este material lo vamos a subir, como siempre decimos, y vamos a ver, aquí me aparece algo, voy a correrlo para acá, ahí lo deberían estar viendo sumamente bien. Así es que, No se ve, no se ve. y ahí Ahí tampoco, sí, Ahí sí, sí, ahí se ahí, ve. ahí aparecieron las letras, sí. ya, perfecto, sí, sí estaba, las pongo yo así primero y después, ya parece que me fui muy atrás, y habíamos quedado, estábamos en los antecedentes de la liturgia, ¿ya? Recordemos que el nombre de Eucaristía es uno de los tantos nombres que ha recibido la celebración eucarística o la celebración también denominada de la misa. Y ahí pusimos algunos, ¿cierto? La cena del Señor, el sacrificio, la reunión, los misterios, el sacramento del altar, etcétera. ¿Ya? Porque como recuerden que esta es una celebración que instituyó el Señor Jesucristo, que es Dios. Él fue perfectamente hombre, perfectamente Dios. En una misma persona habitaban las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿cierto? Y eso se defendió muy fuertemente en los primeros siglos, gracias justamente a los hermanos de la iglesia. Dicen que la luz es muy fuerte y te tapa el foco. Ah, ya. Voy a apagar voy a prender entonces porque mi rostro no es tan importante. Apáguenmelo ya, por favor. Ya, que mi señora me dice que me veo con una aureola. Ya. Entonces, estábamos hablando de que
de que los cristianos, ¿cierto?, se reunían en las casas para participar de la cena del Señor, eh, que también recibe muchos nombres. ¿Y por qué recibe muchos nombres? Porque fue una institución divina y todo lo divino es profundo, es extenso y por lo tanto no se agota el meditar en los misterios que Dios nos ha permitido disfrutar, especialmente en la misa, porque son cosas que Él estableció y todo lo de Él tiene mucho que sacar, mucho que aprender. Siempre va a haber una nueva reflexión. Así que por eso que tenemos que entender que las cosas de Dios nunca se agotan, nunca se van a agotar, sino que siempre usted va a sacar algo nuevo y por supuesto, lo nuevo que usted saque de las meditaciones, si está bien guiado por el Espíritu Santo, no se va a contradecir, primero que nada, a la Sagrada Escritura y tampoco al magisterio y a la tradición. Sí tengo que decirles, ser bien honestos con ustedes, que los padres de la iglesia no fueron perfectos. Así como todo ser humano tiene luces y sombras, también, pero las sombras que tenían eran muy poquitas, ¿ya? Por ejemplo, le voy a contar de que uno de los padres de la iglesia, llamado Orígenes, que fue el primero que hizo una teología sistemática donde puso todas las verdades reveladas por el Señor en orden y con una sistematicidad y un carácter orgánico, ¿cierto? Fue fabuloso ese trabajo que hizo, pero, por ejemplo, él en un momento dado creyó en la reencarnación, en un momento. Fue padre de la iglesia, tenía buen testimonio, pero eh, tenía, ¿cierto?, ese error que posteriormente fue corregido. Entonces, les tengo que decir eso porque fueron humanos. Y usted sabe que donde hay humanidad también hay un margen de error. Pero por supuesto, el Señor no permitió que esos errores fuesen tan fundamentales, esenciales y básicos que pudiesen estropear o pudiesen corromper la sana doctrina, la sana enseñanza, o lo que se denomina también la ortodoxia. Orto recto, doxia, doctrina, la doctrina recta, la doctrina derecha, la doctrina que corresponde, ¿ya? Entonces, estos antecedentes los comenzamos a ver con los padres de la iglesia, ¿cierto? Y vimos que el Apocalipsis del apóstol Juan se terminó, ¿cierto?, a finales del siglo I. Por si acaso, el siglo I, hermanos, es del 0 hasta el 99. ¿Ah? Ese es el siglo I, ¿ya? Y vimos también, por ejemplo, citamos algunos personajes muy importantes, por ejemplo, como Policarpo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, así que recibió directamente las enseñanzas de él, y a la vez Policarpo tuvo su discípulo que se llamaba Ireneo de Lyon. E Ireneo de Lyon fue uno de los que defendió con mucha fuerza e intensidad la falsa doctrina gnóstica, porque los gnósticos niegan que el Señor Jesucristo haya venido en cuerpo, que haya venido en carne, ¿ya? Porque para los gnósticos todo lo que es materia, porque el cuerpo es materia, para los gnósticos todo lo que es materia es malo. Por lo tanto, Jesucristo, Dios el Hijo, no pudo haber tomado carne, no pudo haberse encarnado, no pudo haber tomado cuerpo humano, porque la materia es mala, ¿cierto? Entonces, en contra de esa doctrina
doctrina y que tiene otras repercusiones, Ireneo de Lyon va a escribir un libro voluminoso que se llama En contra de los herejes. Y todo esto los padres de la iglesia lo hacían, uno, para mantener la sana enseñanza, la sana doctrina, digamos, las verdades de la fe intactas, puras, inmaculadas, de tal manera que para los que vendríamos después nos iba a servir mucho, porque una buena doctrina, un buen entendimiento de las verdades de fe, ¿sabe lo que produce? Una vida de piedad, produce una vida espiritual, produce una vida devota, una vida dedicada, y también produce vidas santas que tienen impacto en la sociedad, tienen impacto en el trabajo, tienen impacto en la familia, tienen impacto en el vecindario, tienen impacto en todo el círculo donde se desenvuelve la persona que ha creído en Cristo. Por lo tanto, tiene que haber unas verdades de fe bien claras, bien establecidas, bien fundamentadas. Y cuando decimos bien fundamentadas, que tengan fundamento en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Porque la tradición apareció posteriormente y también después se puso en orden la tradición con la Escritura y apareció recién el catecismo. Pero si volvemos a la fuente primigenia, la más importante, la que nosotros tenemos que manejar bien, como dice Pablo, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, como dice en la carta a los Efesios capítulo 6. Así que nosotros teniendo claras las doctrinas, ¿cierto? Las fundamentales, podemos no solamente tener una vida de fe en comunión con el Señor y con nuestros hermanos, sino además y sobre todo con Dios en su Trinidad. Así que todos estos padres apostólicos se llamaban así porque conocieron de alguna manera a los apóstoles y recibieron la enseñanza directamente de ellos. Yo siempre digo que un testigo va a ser más fiel y va a ser más verdadero. Estoy citando uno de los nombres del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene 365 nombres en las Escrituras. Esa recopilación de todos los nombres que tiene Cristo en toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, lo recopiló Fray Luis de León, por si acaso, ¿ya? Fray Luis de León recopiló todos los nombres del Señor Jesucristo, y cada nombre es un aspecto de su ser, de su persona, de su obra, de su voluntad, de sus deseos, de su corazón, de su amor hacia nosotros. Así que, por lo tanto, estos hermanos, ¿cierto?, defendían con su vida la sana doctrina, la sana verdad, y eso permite una vida de piedad, una vida que agrade al Señor. Entre paréntesis, la biblioteca de autores cristianas llamada BAC, BAC, en sus abreviaciones, tiene ese libro que se llama Los 365 nombres de Cristo, ¿ya? Y el Padre, aparecen 72 nombres de él en el Antiguo Testamento, entre paréntesis. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas obras? Aparte de defender la fe, aparte de establecer, ¿cierto?, las doctrinas como corresponde, con un buen sustento, un buen fundamento, una buena raíz, es que también hacen mención a cómo se hacían o cómo se reunían los primeros cristianos, cómo eran sus cultos.
en pocas palabras, nos hacen referencia, nos indica cómo era la liturgia. Así que por eso que estamos tomando estos escritos, ¿cierto? Así es que, un ratito, hermanos, estoy arreglando aquí algo. Ahora sí. Así es que, entonces, estos escritos tienen que ver con la celebración, ¿cierto? Celebrar significa alegrarse de lo que Dios ha hecho a nuestro favor, nos ha salvado por la gracia. Como dice Pablo en Corintios, dice que nosotros ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, viviendo en el cielo con el Padre y el Espíritu Santo, el cual siendo rico, se hizo pobre, porque él nació en pobreza, ¿cierto? Él no era de la élite ni de la clase alta en Israel, el cual siendo rico se hizo pobre para que nosotros, los que creemos en él de todo corazón, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Qué bonito el texto. El cual siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y una de las riquezas que nos habla Santiago es que dice Santiago que nosotros somos ricos en fe. Somos ricos en fe. Porque la palabra fe no existe en el Antiguo Testamento como tal, por si acaso. Los hebreos no usan la palabra fe, no está en el idioma hebreo. Ellos usan la palabra confianza. Confianza. Entonces significa que nosotros cada vez, si somos ricos en fe, significa que nosotros debiéramos tener cada día más confianza en Dios, más confianza en nuestro Salvador. Ir creciendo, ir creciendo. Por eso que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La fe es conocimiento, por si acaso, no es un sentimiento. Jamás la fe ha sido sentimiento. Porque si fuera sentimiento, entonces yo no estaría haciendo muchas cosas porque no siento ganas de hacerlo. Entonces la fe no puede guiarse por la inclinación de los gustos, los deseos, si me dan ganas o no me dan ganas. La fe me tiene que impulsar siempre a hacer lo que es verdadero. Y aunque no tenga ganas, no me nazca, no tenga deseo, es lo mismo para ir al trabajo. Usted no todos los días tiene ganas de ir al trabajo. La dueña de casa no todos los días está entusiasmada de hacer las cosas de la casa. Pero es un deber hacerlo. Lo mismo la fe. Por eso que la fe es aquella convicción, y la convicción se establece en la mente. ¿Cómo yo soy convencido de algo? Porque yo veo la revelación y me doy cuenta y la mente me dice, es verdad. Y cuando yo digo, es verdad, ahí logro una convicción y una certeza, y eso es fe. Así es que las celebraciones de los apóstoles y de los primeros evangelistas. Entonces partimos con el siglo I, y hay dos textos muy importantes que estuvimos viendo. La carta de Clemente de Roma, que es citado en la Escritura, por si acaso,
dice que él escribió una cartita, una epístola a los cristianos que vivían en Corinto. Corinto queda en Grecia, y los corintios, hermanos, según la carne, que eran griegos, eran disolutos, eran licenciosos, eran buenos para el vino, para la fiesta, para las juergas. Habían muchas casas de remolienda, voy a usar un término chileno antiguo, había muchas casas de remolienda en Corintio, porque era una ciudad marítima. Era muy importante porque ahí se establecía el comercio. Así que los barcos iban y venían. Entonces, cuando una persona nuevita, inocente, llegaba a Corintio y se juntaba con malos amigos de Corintio, lo llevaban a que fuera corintizado. ¿Y qué significaba ser corintizado? Bueno, entregarse a todos los placeres de la carne. Así era Corinto. Así que Clemente de Roma le escribe a los cristianos de Corintio. De hecho, si usted lee la carta a los Corintios, se va a dar cuenta de que dentro de la iglesia de Corinto había un pecado muy grave. Había un hijo que se estaba acostando con la esposa de su padre. Y dice Pablo, ustedes están envanecidos, porque en vez de admitir a esa persona que dice ser creyente en nuestro Señor Jesucristo, lo están tolerando y no lo disciplinan. Por lo tanto, tiene que ser excomulgado, dice Pablo. Entonces, muchos de esos deseos de la carne todavía estaban en la vida de los fieles de Corinto. Así que el año 96, Clemente de Roma, ahí me consiguió una fotito de él, le escribe esa epístola. El libro está, lo puede comprar, ahí puse la portada del libro, se llama La primera epístola de Clemente a los Corintios. Y él hace mención de algunas cosas litúrgicas, ¿ya? El segundo libro que también mencionamos fue la Didaché o Didaché, que es un conjunto de enseñanzas prácticas que es anónimo, pero se sabe que lo dejaron los apóstoles para cosas bien prácticas. Y fue encontrado y data del año 100 más o menos, o quizá un poquito antes. Y ahí yo les puse la portada. Este es una muy buena editorial. Es una editorial que va a todas las fuentes patrísticas y las pone en el original, las pone tanto en español como en el original griego. Acuérdese que el culto o la misa se realizaba misa es latín, hasta el año 300 y tanto. Todos los cultos, todas las reuniones, todas las eucaristías eran en griego, y en el griego común, el griego koiné. Koiné significa común. Así que por lo tanto, por eso que quedó la palabra Eucaristía, que es griega. ¿Y qué significa Eucaristía? Acción de gracia. Quedó la palabra obispo. La palabra obispo es griega y significa anciano. Anciano, una, por la experiencia que tiene, y dos, por la madurez espiritual. Por lo tanto, podría ser factible que un creyente, un cristiano de la iglesia primitiva, tuviese unos 40 años y le decían anciano, obispo, porque no es tanto por las canas, sino uno, por la experiencia. Tiene experiencia en las cosas de Dios, tiene experiencia en el andar en el Espíritu y en vivir en el Espíritu, y segundo, tiene madurez y criterio y discernimiento espiritual. Entonces, obispo también es una palabra griega, diácono también es una palabra griega, significa siervo. Entonces, esas palabras quedaron en nuestro lenguaje.
pero básicamente significa anciano siervo. ¿Mm? Y presbítero significa un sobreveedor, o sea, uno que mira por encima. Entonces el presbítero tiene que mirar, ¿cierto?, los peligros que se pueden acercar a las ovejas de la iglesia y tiene que estar mirando más allá, sobreveedor. También va con la palabra episcopos, epis, sobre, scopos, mirar. ¿Ah? De ahí viene, de ahí viene lo episcopal, la misma idea. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta editorial? Se llama Editorial Ciudad Nueva. De hecho, antes de la pandemia se estaban haciendo todos los trámites para que esta editorial Ciudad Nueva, que es experta en patrística y en patrología, todo lo que es los padres, se dedica solamente a los padres de la iglesia, iba a poner su librería acá, su editorial, y las iba a imprimir en Chile, iban a salir más baratos. Pero vino la pandemia, primero vino el estallido y después vino la pandemia, y terminó, no se siguió con ese proyecto. No sé si lo van a retomar. Bueno, ¿por qué les digo eso? Porque esa editorial, fíjese lo que tiene, aquí tiene la Didache, la va a encontrar en el original, en el idioma original griego, y lo va a encontrar en español. Tiene además la Doctrina Apostolorum, que tiene que ver con... lo que pasa es que, a ver, necesito decirles algo antes de seguir. Vamos a buscar nosotros tenemos entonces la Didache. ¿Te parece que me permite otros colores? A ver, veamos si me permite otros colores. Color del lápiz, sí. Lo que pasa, hermano, es que la Didache, que es del primer siglo, ¿cierto? Se puede escribir Didache o también así, Didache, ya no hay problema. Da origen a la palabra didáctica. La Didache y el escrito de Hipólito ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Hipólito de Roma, ¿cierto? Él también va a escribir, ¿cierto? Una especie de constitución, si quieren llamarlo de alguna manera, que se llama la Traditio o la tradición apostólica. Vamos a poner la Traditio. Estos dos libritos, estos dos escritos, van a dar origen a lo que se van a llamar después, esto aparece en el año 400 más o menos, a lo que se llaman las constituciones apostólicas. Y eso es muy interesante, las constituciones apostólicas. ¿Por qué es tan interesante? Porque usted aquí van a tener todas las actividades, los procedimientos, cómo se hacían las reuniones. Por ejemplo, en las constituciones apostólicas, es un buen libro, muy bueno. Ahí sale, por ejemplo, de que a un lado de la iglesia estaban las bancas donde se sentaban los varones y al otro lado se sentaban las damas. ¿Qué más se hacía? Se aconsejaban los apóstoles. Los apóstoles aconsejaban que tenía que haber un diácono ahí pendiente de aquellos que se pudiesen dormir o estarse distrayendo en otra cosa. Entonces se acercaban, ¿cierto?, agazapadamente en la liturgia, agazapadamente, y le decían: hermano, despierte, o hermano, concéntrese. O tomaban a los niños pequeños que lloraban mucho y los sacaban, y habían algunas diaconisas, ¿cierto?, que atendían a los niños para que los padres estuviesen bien concentrados en la liturgia. Entonces salen todos esos consejos prácticos. ¿Y quiénes dejaron eso? Los apóstoles. Entonces,
La didache son consejos de los apóstoles y la traditio apostólica que compiló Hipólito de Roma es lo mismo. Entonces, se hace una fusión de los dos y se generan las constituciones. Ahí aparece también que el altar tiene que quedar hacia el oriente. Fíjese en la iglesia a la cual usted, si el altar está hacia el oriente, oriente es por donde sale el sol. Y por lo tanto la entrada tiene que estar al poniente por donde se pone el sol. Eso es lo correcto y eso lo recibieron de los apóstoles, del Señor. Y además tiene que tener forma de barco, por eso se llama la nave, que es la arquitectura que se emplea en esos conceptos de la nave, porque es la idea de la barca del Señor con sus apóstoles. Así que todo eso tiene un simbolismo, tiene una razón. Y hay muchas cosas en esas constituciones. Por lo tanto, ahí se enseña cómo se hacía la liturgia, que en algún momento lo vamos a tomar, que es muy interesante. Y hay cosas que se han dejado de practicar. De hecho, están en la iglesia tiene, aparte de tener el catecismo y el magisterio, ¿cierto? También tiene un derecho canónico. Por ejemplo, si usted escuchara a su sacerdote o al obispo diciendo una patrañada, ¿usted podría hacer alguna observación? ¿Usted podría indicar algo? ¿Usted podría ir a conversar con su superior y darle a conocer, mire, yo escuché una blasfemia, o escuché una herejía, o escuché que el sacerdote habló de pura política y no analizó la homilía, el evangelio? Claro, hay prerrogativas y normas que están en el derecho canónico de cómo se hace la liturgia. Hay liturgias que se están haciendo en algunos países donde están introduciendo, por ejemplo, algunos gestos, algunos ritos budistas. Es cuestión de que usted ponga en YouTube, ¿cierto? Las misas modernas. Incluso un sacerdote se viste, parece que del Chapulín Colorado, o se viste de uno de estos personajes de Chespirito, donde lo que hacen es ridiculizar algo tan sagrado, tan solemne, como que se mofan de algo espiritual. Entonces, nosotros tenemos que tener celo, ser celoso de la solemnidad, ser celoso de la formalidad en las cuales se tiene que desarrollar una liturgia. Por ejemplo, si usted ve a unas personas conversando, usted se acerca cariñosamente, le dice, sabe, yo le aconsejo que conversen después para que todos nos podamos concentrar en lo que se nos está entregando aquí en la misa. O si ve unos niños que están jugando, usted tiene todo el derecho de pararse y enseñarles. Porque eso está pasando en el culto. Se está perdiendo esa atmósfera de, ¿cierto?, de recogimiento que tiene que haber cuando usted participa de algo, porque es algo muy elevado, muy sagrado. Scott Hahn, que tiene un libro, aquí lo tengo en la mano, se llama La Cena del Cordero, y él dice que la misa es el cielo en la tierra. Entonces, si la misa es el cielo en la tierra, ¿cómo yo voy a permitir, uno, el sacerdote, los diáconos y los que asisten, cómo voy a permitir que haya un ambiente ligero,
un ambiente de liviano, que la gente vaya a puro conversar. No puedo permitirlo. Eso se llama el celo. El celo de tu casa me consume. El celo es un ardor que usted siente en el corazón, que le pone el Espíritu Santo por las cosas sagradas y que las cuida, las protege. Entonces el Señor Jesucristo citó: el celo de tu casa me consume, ¿se acuerdan? Adentro del templo estaban vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Y habían banqueros que cambiaban las monedas, porque como venían de todas las partes del mundo a dar ofrenda y venían en diferentes monedas, ahí hacían el cambio. ¿Y eso dónde estaba? Dentro de la iglesia, dentro del templo. ¿Y dónde estaban los animales? Dentro del templo. Así que el Señor le dio el celo, hizo un hato de cuerdas y los echó a todos. Volcó las mesas de los cambistas y echó a las personas que estaban vendiendo animales. Y ahí dice en ese pasaje en Juan capítulo 2, el celo de tu casa me consume. Y ese celo es bueno, ese celo es santo y ese celo es inspirado por Dios. No es algo carnal, no es algo mío suyo. Entonces uno tiene que cuidar, hacer que las cosas sean sagradas realmente. ¿Mm? Entonces, la Didache nos proporciona toda esta enseñanza importante que tienen que ver con el primer siglo, y algunas de estas las vimos, las repaso rápidamente. Por ejemplo, el hecho de orar al Señor por Jesucristo, su Hijo predilecto. Eso es muy reciente entre los cristianos, ¿ya? Y esas oraciones, la forma que tienen, la estructura que tienen estas oraciones de los primeros cristianos, ¿cierto? Vienen de los judíos. Vienen del Kadish y del Kiddush, que en algún momento yo también lo mencioné, ¿ya? Así que lo único que hizo el Señor Jesucristo fue tomar el Kadish, ¿cierto? Y lo adecuó, lo hizo cristiano, porque el Kadish era judío, y el Señor toma el Kadish y lo vuelve cristiano. ¿Mm? Y así muchas oraciones que se elevan al Señor. La reunión dominical, dice en la Didache, reunidos cada día del Señor, romped el pan, o partir el pan, es lo mismo, y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Claro, porque si usted comulga o yo comulgo con pecado, eso es grave. Eso produjo enfermedades, debilitamiento, y algunos murieron en Corinto por haber comulgado sin haber confesado sus pecados, o sin haber arreglado un asunto con otro hermano, alguna pugna, alguna discusión, ¿cierto? No se reconciliaron, y por eso en 1 Corintios 11 Pablo dice: unos están enfermos, otros están debilitados y otros han muerto, porque comulgaron de manera liviana, no discernieron el cuerpo del Señor Jesucristo. Hay que discernirlo. ¿Mm? A fin de que entonces el sacrificio ahí es puro, y todo aquel, sin embargo, y aquí viene el consejo de la Didache, que tenga pelea, discusión, se haya, no sé, haya entrado en pugna con su hermano, no se junte con ustedes hasta tanto no se haya reconciliado, a fin de que no vaya a participar enojado, no vaya a participar peleado
en la cena, en la Eucaristía, y comulgar. Eso está en el capítulo 14 de la Didache, párrafos 1 al 2. Entonces, por eso que es importante cuando uno va a comulgar ir limpiecito, las deudas pagadas. Juan dice, si mi conciencia no me acusa, yo tengo libertad para entrar y para participar y para comulgar. Pero si yo al comulgar o participar, la conciencia me acusa, me saca algo que no está bien, no me abstengo, porque si no me puede traer un daño, según 1 Corintios capítulo 11. ¿Mm? La forma en que se hacía el bautismo, también lo vimos, dice bautizar de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizada en el nombre de la Trinidad, en agua viva significa agua fresca, agua que corra. Ahora si usted no tiene, o sea, si los cristianos no tenían agua viva, bautice con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría y tiene unas aguas termales, hágalo con agua caliente. Y si no tuviera ni la una ni la otra, derrame agua en la cabeza 3 veces en el nombre de la Trinidad. Y además, mire qué interesante, aquí se está pensando en personas adultas, dice, antes del bautismo, antes que la persona ya sea sumergida en agua viva o en otra agua, en agua frío o caliente, o se le eche por aspersión el agüita, dice que tiene que ayunar el bautizante y el bautizado, y algunos otros que puedan. ¿Para qué? Porque no vaya a hacer cosa que se esté introduciendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, alguien que realmente no ha creído. Esa era la aprehensión que tenía la iglesia primitiva. Porque en Primera de Juan, ya tengo aquí la escritura, en Primera de Juan dice que habían personas que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces se introducían a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al cuerpo místico del Señor. Se introducía gente no creyente que no había creído. Entonces, para evitar que una manzanita podrida, corrompiera toda la iglesia, entonces ayunaba el que iba a bautizar y ayunaba el bautizante o el bautizado. ¿Cierto? Ayunaban 3 días para que el Señor realmente revelara si era o no cristiano. Y recién procedían a hacer el bautismo. Eso lo enseña la Didache. ¿Ya? Ahora, me preguntaron a mí la última vez, entonces, ¿por qué se bautiza a los infantes? Si los infantes todavía no tienen discernimiento. Bueno, recuerde lo siguiente, que el Señor Jesucristo fue presentado, ¿cierto?, en el templo para ser circuncidado a los 8 días después de haber nacido. Entonces, el hecho de que el niño se le bautice, ¿cierto? La doctrina que se enseña es que borra el pecado original, ¿cierto? Porque es administrado en el nombre de la Trinidad. Y eso viene de la circuncisión realizada a los niños de pequeños. Hay un paralelo. Y por eso que hay algunos círculos evangélicos, algunos, que no bautizan a los niños, pero sí los presentan al Señor. Algo parecido. No es lo mismo, sí, por supuesto. Pero está la idea de cómo, de que el niño, ¿cierto?, sea encaminado por el Espíritu del Señor.
de chiquito. De hecho, un comisario de México, yo esto parece que se los conté, y si lo vuelvo a repetir me van a disculpar, un comisario de México hizo un estudio que le llamaba la atención de que en Halloween desaparecían hartos niños pequeños. Hizo una investigación acuciosa y llegó a la conclusión de que todos los niños que desaparecían en Halloween los desaparecen para hacer sacrificio humano. Bueno, en el canal Tiempos de María hay una conferencia que yo hice sobre Halloween. Ahí la puede ver. Y entonces este comisario lo que hizo fue, o sea, hizo un estudio y se dio cuenta de que todos los niños que desaparecieron eran niños no bautizados. Interesante, ¿eh? Entonces el bautismo da, ¿cierto? Da como una protección, un sello, una preparación. Pero por eso que después tiene que haber confirmación. Afirmarse en la fe. Ya, entonces, ahí se recomienda el bautismo por inmersión, porque el bautismo, recuerden que significa que uno muere juntamente con Cristo. El agua representa la tumba, muere juntamente con Cristo, y cuando sale del agua emerge, resucita una vida nueva juntamente con Cristo. Esa era la idea. De hecho, baptismo en griego, quedó casi igual en español, bautismo, pero el original es baptismo, significa sumergir completamente en agua. Porque la idea es, muere juntamente con Cristo, es sepultado juntamente con Cristo y es resucitado juntamente con Cristo. Ese es el simbolismo que tiene. ¿Mm? Bien, entonces, el texto más interesante de la Didaché, y por supuesto el más misterioso, se refiere a la Cena del Señor o la Eucaristía. ¿Mm? Ahí está de nuevo, le voy a hacer un zoom. Ciudad Nueva, se llama la editorial, y tiene esta colección que se llama Textos Patrísticos. Y este libro salen todas las citas de todos los padres de la iglesia solamente en relación a la Eucaristía. ¿Qué es lo que dijo San Ireneo de Lyon? ¿Qué dijo Policarpo? ¿Qué dijo San Ignacio de Antioquía? ¿Qué dijo Orígenes? ¿Qué dijo? Etcétera. San Efrén. Entonces ahí usted puede hacer un estudio, ¿cierto?, de cómo fue concibiéndose la Eucaristía a lo largo de los siglos. Es súper interesante. Pero se los muestro ahí porque me gusta siempre dar las fuentes, ¿ya? Yo voy a decir algo y ahí está la fuente. Digo otra cosa, ahí está la fuente. ¿Saben por qué? Porque eso le da seriedad a lo que uno dice. Porque hay gente que habla sin base y a mí no me gusta eso por mi formación. Yo, hermano, soy de formación universitaria, soy matemático, físico y electrónico. Después estudié filosofía, después teología, ¿ya? Pero mi formación científica es siempre decir, ya, ¿por qué hago esto? Por este principio. ¿Por qué hago esto? Por este teorema. ¿Por qué digo esto? Porque está en tal parte de la escritura. ¿Por qué digo esto otro? Porque está en el catecismo. ¿Por qué digo? Entonces, todo siempre decirlo con base. Estad preparado ante aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me van a pedir a mí de repente, a ver, tú que eres católico, a ver, cristiano, a ver, explícame esto. Entonces uno siempre tiene que estar bien preparado para defender con reverencia y mansedumbre la fe y dar a conocer la esperanza que tenemos. Bien,
este texto que habla de la Eucaristía o de la Cena del Señor, se percibe el olor al Kiddush y de la Birkat HaMazon, que son las oraciones que se decían en la Pascua judía, en el Pesaj. Recuerde que el Señor Jesucristo, cuando Él instituyó la Eucaristía o la Cena del Señor, Él lo hizo en Pascua judía. Por lo tanto, el Señor hizo una reinterpretación, ¿cierto? Cumplió los tipos, todos los símbolos que habían de Cristo antes, Él los cumple en la cena y, ¿cierto?, le da un carácter cristiano. Entonces, lógicamente que Él no inventa la rueda de nuevo, perdonándome la expresión, sino que Él aprovecha las formas, las estructuras que tienen las oraciones judías para aprovechar esa estructura y esa forma para poner el carácter cristiano. La Birkat HaMazon es la oración que se hace sobre el pan y el Kiddush sobre el vino. ¿Ya? Entonces, se huele, se olfatea en estos textos eucarísticos, se huele a influencia judía. ¿Mm? Entonces, aquí le hago un paréntesis yo, el Kiddush es una palabra aramea. El arameo es primo hermano del hebreo. Significa santificación. Es una bendición que se recita sobre el vino durante el Shabbat, durante el sábado, y por supuesto otras festividades que tienen los judíos. Y se demanda de recitar el Kiddush en la noche del viernes y en las festividades, y es de carácter bíblico, basado en el cuarto mandamiento. Para los judíos, el cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo, o el Pesaj o la Pascua. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra en él, mas el séptimo día es día santo para Yahvé tu Dios. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, sino que será día dedicado al Señor. Así dice el cuarto mandamiento. Y eso lo celebraban el día sábado. Y la transición dejó el día sagrado el día domingo, porque el Señor Jesucristo resucitó ese día. Así que, como digo, los primeros cristianos toman estas formas, estructuras, la manera en que se hacía, y lo cristianizan, por decirlo de alguna manera. Y ahí hay unas moneditas donde usted tiene aquí el cáliz, donde se bebía el vino de la Pascua, y ahí tiene 3 granadas indicando 3 provincias. ¿Ah? Este es un shekel, es una moneda, se llama shekel de plata en Israel, con el cáliz donde se hablaba el Kiddush, la bendición sobre el vino, y estos 3 granaditas representan a Judea, Samaria y Galilea. Y estas moneditas fueron encontradas y pertenecen al segundo año de la guerra judeo-rumana. Así que ahí tiene una referencia clarita, ¿eh? Al Kiddush. Y de ahí se tomó el Señor Jesucristo para instituir la Eucaristía o la Cena del Señor. Entonces, podríamos preguntarnos si tiene en la Didaché, en este manual que nos dejaron el primer siglo los apóstoles, el primer ejemplo de plegaria eucarística de la historia de la liturgia. Me parece que sí, ¿cierto? Y les recomiendo también de la BAC, de Luis Maldonado,
Este es un estudio de teología bíblica y litúrgica sobre la misa y especialmente sobre la plegaria eucarística. También es de la editorial Biblioteca de Autores Cristianos. Es muy, tiene como, a ver, déjenme ver cuántas hojas tiene para que vea que son estudios profundos, de mucha extensión. Que tiene 600 páginas. Y varias cosas de las que yo he dicho las estoy estudiando ahí todavía, porque ahí toman, el estudioso Luis Maldonado toma del griego, del hebreo, todo, pero toma el Antiguo Testamento, pero es espectacular. Cuando lleguemos a la Eucaristía como la parte culmen, como dice el catecismo, es el centro y culmen de la misa, ahí vamos a tomar varias cositas de aquí, ¿ya? Pero se los muestro para... A mí me gusta darles libros, porque tienen que ser estudiosos, bien preparados, ¿m? Y hacerse el hábito de leer, de invertir en buenos libros, ¿m? Y aquí en Chile también hay una muy buena librería que se llama Proa, P-R-O-A, proa.cl, y ahí tiene muy buenos libros, los pueden enviar a todo Chile también. Está en Santiago, tiene puros libros católicos excelentes, de muy buena calidad, para la familia, para la Eucaristía, para la liturgia, para saber tomar decisiones, muy bueno. Yo recomiendo estas cosas. Bueno, un abogado, científico, una persona importante, gobernador Plinio el Joven, porque tenía la cara, a pesar de que tenía mucha edad, siempre se veía joven, dice que aporta en esta época una declaración primordial, básica. Y por lo tanto, ¿por qué es tan importante? Porque es el primer texto pagano o no cristiano que habla acerca de la reunión que hacen los cristianos y de su liturgia. El primero es la primera fuente no cristiana que cuenta cómo son las reuniones de los cristianos del primer siglo, segundo siglo. ¿Qué dice él? Bueno, él era gobernador de lo que actualmente vendría a ser Turquía, y el emperador le pide un informe porque quiere indagar qué pasa con estos cristianos, porque dentro del Imperio Romano habían funcionarios que se habían convertido al Señor Jesucristo, al cristianismo. Dejaron los dioses, dejaron a Zeus, ¿cierto? A Poseidón, todos los dioses que tenían, y se convirtieron al Señor. Entonces, Plinio el Joven le escribe lo siguiente. Voy quizá a hacerle un poquito de zoom. Dice: toda su falta o error, escribe Plinio, había consistido en reunirse habitualmente un día fijo antes del alba para entonar entre ellos un canto a Cristo como a un Dios. Recuerde que está escribiendo un pagano. Entonces él destaca eso. ¿Cuál era su falta de error? Reunirse habitualmente un día fijo antes del alba para cantarle a Dios a Cristo como si fuera un Dios, porque ellos no creían en Jesucristo. ¿Ya? Eso es lo que les escribe Plinio, ¿cierto?, al emperador Trajano dando un informe. Así que analicemos un poquito la expresión de Plinio. Primero que nada, este día fijo que él habla es el día domingo.
por qué los cristianos se reúnen el día domingo? Nosotros no somos sabatistas. De hecho, usted sabe que los adventistas del séptimo día son los únicos evangélicos que se reúnen, toman el día sábado como el día sagrado. Y eso no corresponde, porque el Señor resucitó. Entonces, el Señor Jesucristo resucita un día domingo, antes del alba, antes de que amanezca. ¿Ah? Perdónenme la letra, estoy escribiendo con el mouse. El Señor Jesucristo resucita. Pero ¿saben qué otra cosa pasó un día domingo? Porque el día domingo resucita ¿quién? Resucita el Señor. El Señor Jesucristo tiene 7 nombres en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan el Señor Jesucristo tiene 7 nombres. 7 es número perfecto. Es la perfección espiritual, la perfección del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es llamado la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Eso está en Juan 10:9. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Eso está en el 10:11. En el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 1, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Él es la vid verdadera y nosotros las ramitas o los pámpanos. En Juan 11, voy a dejar al último el 8, en Juan 11 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. En Juan 14:3 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí llevo 6. Y el 7, que aparece en Juan capítulo 8, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, seguir significa imitarlo, seguir significa parecerse a él, seguir su ejemplo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz que da vida. Bien, ¿qué ocurrió el domingo? Sale la luz, resucita la luz. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Aquí fue el día de reposo, el Shabbat. Ahí reposó el Señor de toda la obra que había creado según Génesis 1 y Génesis capítulo 2. El viernes fue creado Adán. El Señor lo dejó al último. Fue creado Adán y todos los cuadrúpedos, reptiles y animales de la tierra. Pero al último fue Adán. El jueves, que fue el quinto día, el Señor creó las aves, los pececitos y los grandes monstruos marinos. El miércoles, el Señor hizo el sol, la luna y las estrellas. El martes mandó al agua que se retirara. Retírense las aguas y descúbrase lo seco, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Así que ahí salió la tierra que estaba oculta debajo del agua. Y le dijo a la tierra, le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Cuál fue la palabra en estos momentos? Le dijo, produzca
produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol cuyo fruto esté en él según su género. Así que el reino vegetal fue creado el día martes. El día lunes separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y el día domingo, ¿qué creó? La luz. ¿Y cuándo resucitó el Señor Jesucristo, que es la luz del mundo? El domingo. Así que coincide todo perfectamente. Así que esa luz, o sea, podríamos ver nosotros los primeros, en Génesis 1, ahí tenemos el plan de Dios para lo que va a hacer con el Señor Jesucristo. Pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad, ¿ya? Porque el Señor todo en el Antiguo Testamento lo habló en figuras, en tipos, en símbolos, pero que se vienen a entender en el Nuevo Testamento, ¿ya? Pero es simplemente para que ustedes sepan por qué el domingo. Por lo tanto, se dice que el sábado es el día en que se concluyó la obra de la creación. El sábado, el Shabbat, viene del hebreo Sheva, que significa 7, porque el domingo 1, 2 el martes, 3 el martes, 4 el miércoles, 5 el jueves, 6 el viernes y 7 Sheva, y por eso se llama Shabbat. Entonces, el sábado tiene que ver con el término de la obra de creación, pero el domingo tiene que ver con la obra de redención, de salvación. Por eso que tenían que ser días distintos. Uno es creación, o sea, el Señor hace todo un escenario, el universo fue el escenario para llevar a cabo la obra de redención, salvación para nosotros. Eso significa. Por eso que tienen que ser días distintos. Este es un convenio, el Shabbat, es un pacto que hace exclusivamente con Israel, y el domingo es con toda la humanidad. Entonces, el domingo para nosotros tiene que ser solemne. Nada de celebrar cumpleaños, ni ir al mall, ni ir a pasear, por lo menos a pasear en otros tipos. Uno puede ir a pasear para ir a disfrutar de las obras de la creación del Señor, ¿cierto? Pero el domingo tiene que ser sagrado. Se va a ver a los enfermos, a los hospitales, a las clínicas, se visita a los presos en la cárcel, se visita a personas que están pasando por pruebas para ir a llevarle una palabra de ánimo, leerle algún pasaje, ¿cierto? Eso es lo que se hacen obras de misericordia el domingo. Obras de misericordias espirituales y obras de misericordias corporales. Y este día domingo los romanos le llamaban el día del sol, ¿ah? Pero para los cristianos y judíos es el primer día de la semana. El domingo, con el domingo partió la creación, y el domingo el Señor Jesucristo resucitó, la luz del mundo. ¿Ya? Muy importante. ¿Mm? Y la expresión de ¿cierto? Del documento el documento que estamos viendo, que citamos de Plinio el Joven, que el informe que le dio el emperador Trajano, cuando él habla antes del alba, quiere decir solamente que ese día no era aún feriado, ¿no? Porque para los judíos y para el Imperio Romano, el día domingo era un día de trabajo.
y había que ir a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hacían los hermanos cristianos del primer siglo? Ya, se me está yendo la hora. ¿Qué es lo que hacían? Se levantaban de madrugada, antes que el sol saliera, hacían la liturgia, participaban de la Eucaristía y después se iban a trabajar. Ya, ¿a qué hora hacen la misa ahora? Ya no hacen la misa temprano. Antes la misa era temprano, a las 6 de la mañana. En Andacollo, aquí en la cuarta región, se hacían misa a las 5 de la mañana. Pero ahora ya no hay misas temprano. Y acá dice que se juntaban antes del alba. ¿Mm? Para comenzar bien el día. En el siglo II, es decir, entre el 100 y el 199 después de Cristo, aparece otro padre de la iglesia, potente también, y él es el autor, digamos, de acuñar. Ignacio de Antioquía es el primero en llamarle a la cena del Señor, a la fracción del pan, el primero en llamarle Eucaristía. Antes nadie había usado ese término, sino que Ignacio de Antioquía. ¿Y cuál es la gracia que tiene Ignacio de Antioquía? Ignacio de Antioquía, hermano, se lo comieron vivo los leones, pues. Sí, lo tiraron al Coliseo Romano, soltaron los leones y se lo comieron vivito. Y él sabía que iba a esa muerte. Él sabía que iba a dar testimonio de Cristo de esa manera. Póngase un momento en el lugar, ser comido, devorado por esas fieras hambrientas. Hay que estar bien preparado espiritualmente, ¿cierto? Bueno, Ignacio de Antioquía utiliza Eucaristía para mencionar lo que nosotros llamamos ahora la celebración eucarística. Mire lo que dice él. Él le escribe una epístola a los hermanos que están en Filadelfia, les dice: esforzaos, lo voy a poner en grande, esforzaos por frecuentar una sola Eucaristía, pues una es la carne de nuestro Señor Jesucristo y uno el cáliz para unirnos a su sangre. Uno es el altar, como uno es el obispo, junto con el presbiterio y los diáconos, mis compañeros de esclavitud. Así, todo según Dios, hágase según Dios. Eso es lo que pone. Entonces enfatiza la unidad. La unidad. La Iglesia Católica tiene varios carismas, tiene varias órdenes religiosas, pero mantienen la unidad. Entonces, los hermanos separados en Chile tienen personalidad jurídica 4.000 denominaciones protestantes. Y en el mundo, 40.000. ¿Qué es lo que dice Ignacio? Una sola Eucaristía, uno es la carne de nuestro Señor, uno el cáliz, uno es el altar, uno es el obispo, el anciano, el líder o el ministro. La unidad. Otro texto de él. Así pues, esforzaos por reuniros frecuentemente para la acción de gracia. Ahí está la palabra Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracia. Y gloria de Dios. Pues cuando os reunís con frecuencia, las fuerzas de Satanás son destruidas y su ruina, la que prepara Satanás para otro, se deshace por la concordia o por la comunión de vuestra fe. O sea, cuando las personas se reúnen en la Eucaristía
Cuando las personas van a la misa, van al culto, se destruyen, se debilitan las fuerzas del mal. Eso es lo que aconsejaba Ignacio de Antioquía en la liturgia de la Eucaristía. Otro texto de él. Solo ha de considerarse válida aquella Eucaristía que esté presidida por el obispo o por aquel en quien él mismo delegue. La importancia del orden. Aquí tenemos el sacramento del orden. Ya está establecido. Se habla de obispo, se habla de diáconos, ¿cierto? De presbiterio. Pero Ignacio tiene por encima de, digamos, le da mucha más trascendencia de toda esa maravillosa frase que escribe a los romanos cuando lo llevan en barco a su ciudad para ser comido por los leones. Y mire lo que escribe. Soy trigo de Dios molido por los dientes de las fieras para mostrarme como pan puro de Cristo. Él, si usted lee las cartas de Ignacio de Antioquía que están en internet, usted se va a dar cuenta de que para él era un honor, un privilegio, lo más grandioso, ser devorado por las bestias, porque él se presentaba a través del martirio, se presentaba puro al Señor, como una ofrenda pura, una ofrenda viva. Por las misericordias de Dios, dice Pablo en Romanos 12, hermanos, por las misericordias de Dios, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de sino renuévense por medio del entendimiento para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué es lo que hizo Ignacio de Antioquía? Presentó su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, como un pan. ¿Por qué habla de moler ahí? Porque lo iban a triturar las fieras. Él sabía que iba a ser comido por los leones. Y mire la tranquilidad con que escribe. Y emulando este pan eucarístico. Aquí me ponen, no había visto los... Sí, lo que pasa es que en la Biblia hebrea, el cuarto mandamiento corresponde al día de reposo. ¿Mm? Y por lo tanto, en la Biblia católica correspondería al tercero, por si acaso, ¿ya? No es que me haya equivocado, pero parece que lo aclaré eso. Es lo que estaba citando de la Tanaj, de la Biblia judía, ¿ya? Bien, vamos finalizando. Entonces, la manera en que él medita acerca de su entrega en sacrificio le hace pensar en el sacrificio de Cristo, es decir, en la Eucaristía. Por lo tanto, hay una reflexión teológica. Por eso que uno, cuando participa de la comunión, uno tiene que meditar, reflexionar, no ir mecánicamente, religiosamente, como un ritual nomás, sin que uno saque algún provecho. Uno tiene que, si comulga, necesariamente el Señor le tiene que revelar algo nuevo de la Eucaristía, algo fresco, algo nuevo, una nueva reflexión, porque si no se vuelve algo mecánico, algo automático, no hay vida, por si acaso,
no se tiene que hacer así, se tiene que hacer con reflexión. Y orar al Señor, Señor, muéstrame, revélame algo nuevo en esta nueva oportunidad que tengo de participar de tu cuerpo y de tu sangre. Muéstrame. Es cosa que lea la vida de muchos santos. Y hacia el año 150 después de Cristo aparece un cristiano de origen sirio, filósofo, que le escribe al emperador para defender a sus hermanos que son tratados injustamente. Ahí está Justino Mártir. Y a causa de estos dos escritos se le llaman apología. Apología significa defensa. Y su método consiste en describir la vida de los cristianos para demostrar que no cometen ningún mal, ningún pecado, ¿ya? Para él es el pretexto preciso para describir la celebración de la Eucaristía. Y ahí está un texto. Y el día llamado del sol, así le decían los romanos, se tiene en un mismo sitio una reunión de todos los que habitan en la ciudad o en los campos, y en ella se leen los comentarios de los apóstoles o las escrituras de los profetas mientras el tiempo permite. Luego, una vez terminada la lectura, o sea, la liturgia de la palabra, el que preside exhorta e incita de palabra a la imitación de las cosas excelsas que se leyeron. Seguidamente nos levantamos aún a todos, recitamos oraciones y, como antes dijimos, cuando se termina de orar, se presenta pan, vino y agua. Y el que preside eleva, según el poder que hay en él, oraciones e igualmente acciones de gracia, y el pueblo responde con la aclamación amén. Y estamos hablando en el año 150, después del Señor Jesucristo. Tiene lugar después la distribución y partición de los alimentos consagrados a cada uno, y a los ausentes, los que no fueron, se les envían por medio de los diáconos. Eso fue sacado de su Apología 1, párrafo 67. Entonces había una preocupación de los hermanos, de los cristianos, de llevarle la comunión a los ausentes. Y las distancias no creo que hayan sido muy cortas. Imagínense llevarlas al campo, de la ciudad al campo. Y no hay esa preocupación ahora. Cómo ha cambiado todo. Bien, hermanos, ya siendo las 9:30, llegamos hasta ahí. Avanzamos un poquito, aunque sea, viendo otros aspectos de la liturgia. Y la próxima semana pretendo, si Dios lo permite, o sea, la que corresponde, no la próxima semana, ahí vamos a ver las acciones litúrgicas en la misa y cuál es el fundamento bíblico que tiene cada una de ellas. Y eso es muy importante. ¿Cómo le rebate a usted a alguien que le cuestiona la misa? Le rebate con la misma Biblia, ¿cierto? Bien, no sé si hay consultas, dudas. Les agradezco la buena asistencia. 41 personas tenemos. Saludo a Carolina Betancourt, a don Pedro Ledesma, a Beatriz Moros, a Sonia Cofré, Carol Cabrera, Ana Gamboa, Eduardo Elgueda, Inés Montoya, María de los Ángeles, que se sacrificó teniendo a su bebito en los brazos y escuchando, a Erika, a Eva González, a H. Vergara, Luis Mundaca Gianieri, Lourdes Delgado, Marta Valenzuela, Sandra y Juan, René Morales,
Sandra, Juan Francisco, Sandra Escobar, Daisy Escobar, Seidi Mora, iPhone, LG K11 más, Juan Aliencid, Cristian Inostroza, Jocelyn Farías, Pamela Burgo, Argenida María, 8899-6603714, María Lemus, Liz, Maricelis Fon, Jessica Río, Jaime, Ada Rodríguez, Gigi, Jessica Río, Jaime, Ada Rodríguez, perdón, Claudia Vélez, Tito y Alejandrina. A todos los saludo en el nombre del Señor y gracias por haber tenido la paciencia de escucharme. Y espero que les haya motivado a seguir profundizando en esto tan hermoso que tenemos a nuestra disposición.